Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. En este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, que en los países latinoamericanos tiene un especial resonancia a las tradiciones antiguas y tradiciones antiguas de los pueblos originales. Esto es una de las atenciones que cada uno debería también trabajar para encontrarlas, ¿no? Porque uno de las experiencias elementales de todos los pueblos, ¿no? Es precisamente la muerte. ¿Qué significado tenían para unos pueblos y para otros pueblos? Es diferente, por si acaso. Cuando llegan acá los europeos, van a encontrarse unos pueblos muy diversos que tienen su propio significado. Como sus creencias, la de los europeos, que son también varios pueblos y de diferentes configuraciones, de diferentes tradiciones, de diferentes culturas. Cada pueblo tiene su cultura. Llegan acá, ¿no? Quizás, y esto habría que también tomarlo en cuenta, porque todo se pone como un gran velo, como si todo tuviese el significado católico cristiano. No es así. Porque dentro de todo lo que será la significación de lo católico cristiano, existe y sobreviven en cada uno de los pueblos europeos también los matices de los pueblos anteriores. Y aquí, en este 2 de noviembre, se nos recuerda esa relación que los pueblos originarios de América tenían con la muerte, con el significado de la muerte. Desde la forma tan especial de las culturas de los pueblos mexicanos, hasta los ecuatorianos, que tenemos en las guaguas de pan y en la colada morada una forma particular de esa nostalgia, de esa huella de el haber configurado significados de pueblos diversos. Bienvenidos nuevamente a este encuentro de los sábados por la mañana, y hoy que estamos viendo los enemigos de la democracia, uno en especial, cómo se van a generar monstruos de aquellos que surgen de creer y de ofrecer el eslogan del desarrollo, ¿no? Un eslogan que muchas veces lo presentan los de la derecha como un engaño, obviamente, ¿no? ¿Qué cosa es este desarrollo que presenta la derecha? Como si fuese, o no solo la derecha, sino digamos, en el mundo político, o sea, ofrecen a la gente un desarrollo. Quizás la palabra era mucho más empleada años anteriores o décadas anteriores, como si fuese esta forma del desarrollo, la modernización. ¿A qué cosas se refieren con eso? Lo conversaremos en este encuentro, pero antes de eso, como siempre, aunque tenemos en este día la colada morada hecha con el mortiño, que es toda una tradición, todo un rito. En mi casa todavía recuerdo que se demoraba. Para hacer una colada morada no era fácil, porque había que recoger el mortiño, la forma del mortiño, de exprimir el mortiño, casi se le hacía a mano, no, se le cocinaba un poquito, pero después se le exprimía el mortiño. Y para que pueda espesar, se le ponía el espeso, así le llamaban, del morocho, del cauca, una forma especial de preparar el morocho, donde que se sacaba una pequeña parte del grano del morocho para espesar la colada. Pero bueno, aunque tengamos colada morada en casa, la sugerencia de un buen café siempre es oportuna, y especialmente si este es un café ecuatoriano, y mucho más si es que está cultivado en los terrenos adyacentes al río Intag por las caficultoras que colaboran, a quienes se ayuda, de la Fundación ECASEF. Este café le hemos puesto este nombre especial como un homenaje también a tanta gente que ha desarrollado el arte de saborear un buen café.
el café Francesca. Y esta es nuestra sugerencia, y si quiere apoyarnos, pues usted tiene un teléfono ahí para poder solicitar un poco de café Francesca. Vamos a dejarles con el spot de este excelente café. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Realmente saborear un buen café vale como decía este amigo Voltaire, ¿no? Refiriéndose al Quijote, aquello de que el ser humano es aquel que se inventa pasiones para sentirse que vive. Pues una de esas pasiones obviamente es el sabor del café. Así que les invito, pero a saborear un buen café, como es el de la Fundación ECASEF, Café Francesca. ¿Qué cosa nos ha llamado la atención? ¿Qué cosa le ha llamado la atención a usted en estos días? Una, que ha pasado en mi Facebook y no puedo dejar de no comentarlo, es compartí una frase hecha, es decir, por eso me llama mucho la atención, a la antigua usanza de los grafitis. No sé si ustedes recordarán los grafitis que se encontraban antes en Quito, cuando uno iba en un bus, podía haber una pared ahí, entonces ahí había un grafiti, un grafitero. Recuerdo uno que es los más llamativos, los que se recuerdan, ¿no? Por ejemplo, Dios ha muerto, la F de punto, y luego la palabra Marx. Y lo gracioso era que al otro día aparecía, ¿no? Marx ha muerto, firma Dios. Más o menos así eran los grafitis. Y en este grafiti que lo compartimos en el muro de Facebook, que está hecho así, ¿no? Está hecho son además absolutamente de grafiti. 3 palabras, ¿no? Y 2 de ellas, pues ya le van a ver. O sea, entre paréntesis, en el hocico, la F de firma, ¿no? El puntito, y luego dice Coca-Cola Sinclair. En mi muro tiene una cantidad de visitas, de comentarios. He quitado algunos realmente que dan pena. O sea, dan pena por las personas. Y claro, lo que me ha recordado es una frase sabia de los mayores. Y esto sería interesante, como todas estas redes sociales, como no se tiene a la otra persona delante, entonces eso no se sabe realmente quién es, no se tiene la expresión de la fisonomía. Y también no hay que olvidarse que hay consignas, o sea, es como muchos grupos de estos sectarios evangélicos, ¿no? Que no se trata de convencer al otro, se trata de que pase el tiempo en discusiones, pase el tiempo en querellas, pase el tiempo en esta forma de peleas, ¿no? O sea, ese es el objetivo, y mientras más hay eso, están más... es digamos así, el cumplimiento de lo que ellos quieren. Y claro, esto, les voy a decir, recuerda a una parte de la que decían los abuelos, sobre todo, ¿no? O sea, me parece que es un consejo brillante de los abuelos, ¿no? Que, vuelvo a decirlo, lo he recordado y me ha servido simplemente para bloquear a algunas personas de mis contactos del Facebook. Y lo haré en todas las otras redes sociales porque me parece que es lo que hay que hacer. Cuando ya se ve que no se tiene ningún afán, sino que es simplemente un enemigo, o sea, alguien que simplemente quiere, como lo vemos en el Evangelio, con el caso de Jesús, los fariseos que se acercan no porque quieren aprender algo, hacen las preguntas, sino porque ellos ya saben lo que tienen en mente, ¿no? Asimismo, cada uno, estoy seguro que usted
ha experimentado a personas que son así, de este tipo, ¿no? Son sus enemigos, que quieren, sea como sea, verle mal. Y esto es lo malo, que muchas veces, pues, esto es la envidia, ¿no? O sea, que no se ve más allá de lo que es el propio odio. Entonces, el consejo de mi abuela, antes que me olvide, es que uno no puede pelearse con las mulas. Antes había mulas, ¿no? Porque decía, lo único que se puede conseguir es que la mula le patee. O sea que hay que estar un poco distante, hay que reconocer, entonces hay que saber que la distancia que conviene, porque de lo contrario, pues ya sabemos cómo responde. En este caso, vuelvo a decir, este meme que ha tenido algunos comentarios, unos que son muy graciosos, al referirse el hocico. O sea, el hocico, bueno, está tomado del argot también popular, hay que decirlo. Y es una forma de decir, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, se decía esto cuando se jugaba, cuando uno hacía alguna broma, ¿no? Haciendo esa metáfora entre el animal y el ser humano. Pero claro, un individuo que no utilice su cabeza, difícilmente se podría decir que no tenga las partes del animal. Cuando es manejado solamente por el interés que no le hacen a la persona humana, o peor todavía, por las pasiones propias del machismo, de todas estas enfermedades que degradan a la persona humana. Dicho esto, las cosas que nos han llamado la atención, es una reflexión sobre el gobierno de Rafael Correa. Directamente es lo que nos ha llamado la atención y la revolución ciudadana. Desde hace muchos años, cuando estaba en el poder, creo que mucha gente hicimos nuestra crítica, tomándole como una crítica positiva, no como esa crítica que acabamos de decir, no como aquellos que quieren destruir, como si después de todo se ha notado, y de gente que estaba dentro de ellos precisamente, y gente miserable, porque no tiene otra palabra, ¿no? Que nunca, que más bien trataban de ocultar esto para después tratar de venderse a un postor para poder sacar, como siempre lo suelen hacer. Imaginen, ¿cómo podemos llamar a un ser humano de ese tipo sin un valor? Que no le da valor, no tiene el valor de la lealtad, no tiene el valor del compromiso, un objetivo general que vaya a ayudarnos. Que vaya a ayudar. Pues yo creo que esto habría que definirlo interesante, o sea, porque podría ser que la crítica hecha a Rafael Correa sea una cosa como esa crítica amarga de los que fueron afectados, los que viven enojados y que son los que odian eso. Para mi modo de ver, es un gobierno realizado por Rafael Correa, uno de los mejores de la historia del Ecuador. Eso hay que decirlo. Y ustedes pongan en una tabla, pongan en una mesa y comparen. O sea, sin pasiones, pongan cómo está eso. No. ¿A quiénes afectó? Obviamente que sí afectó. Obviamente, si es que le van a obligar a alguien que pague los impuestos, si nunca ha pagado, se ha vivido de esto, se ha vivido del engaño, como se ve ahora también, todas las estratagemas de todo lo que es la Corporación Novoa, todo eso. No es que hayamos hecho una averiguación profunda de eso, ¿no? Pero ya se ve que no hay, que hay cosas oscuras, sombras en esas partes. Pero bueno, si usted pone los gobiernos, no. Creo que el gobierno de Rafael Correa, y de la Revolución Ciudadana, que hay que decir que ya se acabó, ¿no? Y después los que han venido, lo único que han hecho es tratar de eclipsar esa obra. No han reconocido, que esto me parece infame, no han reconocido el bien que hay ahí, como es el caso de las hidroeléctricas, y sobre todo esta hidroeléctrica que ahora agradecemos las pocas horas de luz que nos han dejado, porque además esto hay que decir, o sea, una mala gestión absoluta nos ha dejado sin luz, ¿no? Y sucede que aquella que es Coca-Cola Sinclair, tan vituperada, es la que sostiene la poca energía eléctrica que ahora disfrutamos en el Ecuador, que no les alcanzó a destruir, ¿no? Toda esta gente son unos destructores, o sea, para evitar reconocer, ¿y con qué propósito, no? Porque seguramente hay alguien que me parece que ya hay
propone una idea muy acorde con los planteamientos de Noam Chomsky sobre el hecho de cómo esta forma de los vivarachos privados hacen pedazos, son parte del gobierno para hacer pedazos lo que viene a ser la empresa pública y poder ellos después adueñarse. Eso, un negocio así de tanta ganancia, como desgraciadamente creo que es parte de la historia de este país. Entonces, lo que me llama la atención es que habría que poner al gobierno de Rafael Correa como lo que queda atrás de Rafael Correa es realmente la vergüenza, la miseria, o sea, todos los otros que han hecho un gobierno así. A partir de Rafael Correa se podría hablar de que debería mejorar, que es lo que la gente sensata sí lo dice. O sea, se tenía que haber hecho, y creo que algunos teníamos esa esperanza de ver a alguien que era tan voraz para querer ser el presidente como fue Glasso, ¿no? Alguna vez, yo no voté por él, tengo que decirlo, ¿no? Pero el caso está en que al ver que una persona voraz, que cuántas veces, como el mismo Álvaro Noboa, que quería el poder, ¿no? Llega a obtener ese poder, ¿para qué? ¿No? En nuestro tonto pensamiento, porque es tonto, no tiene un sinónimo de un anclaje en la verdad. Entonces, claro, pensamos que iba a ser mucho mejor que, pero es lo contrario, destruir todo lo que hay. O sea, así no, eso no sirve. Simplemente lo que habría que hacer es lanzarlo a la basura, simplemente. Entonces, a partir de ahí conversamos. A partir del gobierno de Correa se podía mejorar. Pero ¿quiénes son los que proponen ahora? Esperemos que en este caso me parece que los que se propone es la señora González, ¿no? Vamos a ver qué cosas hay, cómo se arma ese gobierno, y ya se irá viendo. Pero la comparación es que es demasiado alta como para fijarse en la miseria que queda debajo. Simplemente eso. Hemos hablado precisamente de Coca-Cola Sinclair, que ha sido. Yo regreso con otro tema, que me llamó la atención la semana anterior, sobre esta publicidad de la salud mental. Y mucha gente, porque también he escuchado a muchos que hablan de la salud mental, sí, claro, y que está afectando todos estos cortes, que nos afecta. No sabemos cuándo nos van a cortar y cuándo va a haber la luz, todas estas cosas, porque no se tiene una planificación. Un gobierno realmente inútil. Y aquí hay que decir una fase del gobierno que está también el legislativo, la asamblea. Imagínense con semejante, o sea, falta de gobierno. La que debe respaldar eso es la asamblea y el Poder Judicial también, ¿no? Porque a unos tipos que se les encarga la gestión del gobierno y no lo hacen, inmediatamente tenía que estar afuera. Nosotros necesitamos un gobierno. Y esto habría que ponerlo en claro. Si viene a presentarse, como vimos, una señora que dice que tiene un plan Fénix y que no lo puede mostrar porque es segurísimo, no sé la palabra que utilizó, riéndose de la gente, riéndose de los más pobres, como han hecho siempre. Esto yo lo he visto desde que era joven, desde que era niño, ¿no? Con los hacendados, con la gente esta que tenía esa cuestión de que era blanco, que era estudiado, y siempre estaban así mofándose de la gente. Y es la gente que tiene poder, y ahora también podemos verlas. Los mismos, ¿no? Que quizás ni siquiera tienen la categoría que tenían los otros, porque algunos eran de categoría. Pero algunos ya ni siquiera tienen categoría y lo único que tienen es esa forma de vejar a la gente. Y muchos que están haciendo de autoridad. Esto es una de las cosas que se nos queda. Como es el caso también que lo comentábamos la semana anterior, que vale la pena citarlo porque me parece un ejemplo absoluto, no sé qué les parece a ustedes, con la construcción del estadio del Musuqruna, ¿no? Del Musuqruna, así se llama ese estadio, para que el señor Luis, no sé qué, Chango, no necesita permiso de construcción. Un estadio no necesita permiso de construcción. ¿A cuenta de qué, señor mío? Eso no es portarse como lo que dicen que odian. No, es replicar ese comportamiento abusivo de los antiguos dueños de hacienda.
y de los gamonalillos. Eso no es democrático. Y tampoco creo que sea de las comunidades indígenas en su origen, porque para eso hace falta estudiar. Lo que tenemos es ahí gente que se dice ser indio, por ejemplo, en el caso del señor Chango, ¿no? Y que lo único que tenemos es la vestimenta. Y me parece una de las cosas terribles, ¿no? O sea, tendríamos que ver esto. Otra de las cosas que nos indican, los pueblos subiendo, casi me olvido, esto suele suceder. Tratar de la salud mental, hemos dicho, ¿no? La salud mental, cómo nos afecta toda esta falta del gobierno, estas improvisaciones. Y no solamente es en el gobierno, hay muchísimos que improvisan, que no tienen un horizonte claro, por lo menos, ¿no? Y es terrible. Entonces, claro, eso afecta directamente a los individuos y podríamos ser la salud mental. ¿Qué significa? Salud. Pero la construcción, y me refiero a una propuesta que me parece que es de ayuda, algo bueno, ¿no? Del municipio de Quito, que ponía a disposición una serie de psicólogos, me parece. Pero lo malo es que sea desde la parte clínica, precisamente, salud mental. O sea, para la salud, como esto se entiende, ¿no? Uno va siempre, o suelen ir la mayoría, a los dispensarios médicos, va buscando un médico porque está enfermo. Entonces, entender la salud mental significa que está enfermo. Una psicología recta, no va a eso, por si acaso. Y consulten las nuevas investigaciones que existen. O sea, ciertamente, la parte patológica está, pero concebir esto, ¿no? Habría que buscarle como la relación, como lo que es, o sea, una forma de desarrollo, porque inclusive, claro, significa que uno si tiene que estar en una parte de 10, está solamente en 2. Pero claro, ¿cómo llega los otros 8? Tiene que esforzarse. ¿Cómo lo va a hacer? Para eso está esta forma gradual para poder crecer. Bravísimo. En esta cosa ya es otra cosa. Ya no es una enfermedad, no es que esté roto para que lo curen, para que lo armen, sino para que se desarrolle como debe ser. El caso sería más bien de los pediatras, ¿no? O sea, de los que van a cuidar a un niño, un embarazo, que todo vaya de acuerdo al desarrollo. Eso sí, me parece fantástico. Pero esto habría que cuidarlo y habría que prestar atención. Aquellas universidades que están ofreciendo esto habría que corregirlas, ¿no? No soy yo el que debe corregir, pero claro, cuando uno encuentra en unas universidades, la católica, ¿a quién encuentra arriba? ¿A quién encuentra? A los jesuitas, a los principales de la arquidiócesis de Quito. Bueno, ya se ve. A ver si es que pueden hacer algo. Bueno, no sé. Que ahí hagan lo que puedan y con eso se sentirán seguros. Pero tendrían que ir a visitar como nos llevaban cuando estábamos niños. Ahora que es el 2 de noviembre, también se nos recuerda las almas del purgatorio. ¿No? Ahí en la Compañía de Jesús hay los 2 cuadros, ese cuadro del infierno. Ahora creo que poca gente le prestará atención, ¿no? Pero nos llevaban allá para que vean las penas del infierno si nos portábamos mal. Igual tendrían que ir allá a ese cuadro y también reflexionar. En cuanto a nuestro tema, que me parece que nos hemos dedicado bastante tiempo a conversar, bueno, en realidad este espacio es para esto, para conversar, ¿no? Y para compartir si usted tiene alguna idea, por más descabellada que sea, inclusive que a usted le parezca que no tiene importancia. Y si la comparte, si usted la comparte, tendrá mucho más importancia todavía. En el caso que estamos viendo, es de este eslogan, o sea, pensamos en la derecha, lo que significaría la derecha, o sea, ¿qué entendemos por derecha? Interesante, porque ahí hablamos, derecha, ¿quiénes son los de derecha? Pues aquí hasta da vergüenza decir quiénes son derecha, ¿no? Pues, no sé, tipo topic, para ser de derecha, este señor, Daniel Noboa, que creo que a la derecha le da vergüenza. ¿Y quiénes son los de derecha? Manteniendo unos privilegios que tienen. O sea, el privilegio de no pagar impuestos. Privilegio que afecta a los más pobres, por si acaso. Y si quieren, véanlo en la doctrina social de la Iglesia. Se debería poner en clarísimos. Pero claro, entonces, mantener unos privilegios. Los privilegios que se mantienen aquí,
en el Ecuador? ¿Qué privilegio puede mantener alguien en el Ecuador? Ser los que dirijan la política. O sea, excluimos a los indios, a los negros, a los pobres. No tienen que meterse en política. ¿Cómo así era? ¿No? Cuando se funda este país, y aquí hay los fundadores, por ejemplo, hay uno de derecha, uno de derecha potentísimo, no, que vendría a ser Gabriel García Moreno. Efectivamente, me parece que un tipo de derecha, un tipo, no sé cómo se iba a decir inteligente, pero no sé, ya esto yo creo que sí, parte. Porque, claro, el aporte que hace a la obra social es importantísima. Aporta, crea algunas cosas, ¿no? Pero se va a mantener en esa forma de concebir un Estado bastante anquilosado, un Estado absolutamente confesional, católico, ¿no? Cuando en todo el mundo ya estaban en este esfuerzo de afrontar la realidad que tenían. Este es el problema. Un día yo comenté sobre un personaje interesante colombiano, y lo comenté en buen aspecto, que es Agualongo de Cisneros, por la dedicación que tenía para defender sus propios ideales, con todo, ¿no? O sea, pero un intelectual en Pasto, conversando, me dio su punto de vista, me propuso, me dijo, a mí no me gusta esto, lo que usted ha dicho, porque simplemente me parece que Agualongo se mantuvo anquilosado en un pasado. O sea, no hay un paso adelante. ¿No? Eso a mí no me gusta. Bueno, mi comentario era más bien por eso de dedicarse a lo que se cree que es, ¿cómo se llama? Lo que es verdadero para uno, ¿no? Sí. Pero no deja de tener la importancia del comentario. El comentario es absolutamente bueno. O sea, claro, no se puede mantener a una sociedad en el pasado. No se lo puede. Mientras que aquí Gabriel García Moreno sí hablaba de la Politécnica Nacional, de continuar la obra y comenzar las vías de conexión, de comunicación, en el tren, en las carreteras. Todo eso estaba bien, ¿no? Pero, o sea, mantenerle en un estado absolutamente confesional, en este caso católico. De hecho, parece que ahí en ese tiempo también se tiene la reunificación, las guerras del renacimiento de Italia, donde se van a unir pueblos miserables, ¿no? Pueblos que estaban pasando un hambre terrible en los pueblos italianos. Es gracias a esa unión que lograrán formar un mercado fuertísimo, ¿no? Y claro, y despuntar un crecimiento económico impresionante en Italia, ¿no? Gracias a Garibaldi. Pero hay todas estas cosas que se van a la unión que sale de este ejercicio, quiero decir. Bueno, podría ser que sea una cosa distinta. Usted, si es que sabe algún dato, pues nos lo invita para que lo consideremos. Pero Gabriel García Moreno, un estado confesional católico, cuando todo el resto estaba en un esfuerzo para saber la convivencia entre distintos, cómo debía realizarse, ¿no? Entonces, por eso creo que, claro, aquí se tiene una forma de esta nostalgia por un pasado. ¿Qué pasado? Eso sería mantenerse en una derecha, un status quo. Pero es que además lo que mantenía era la explotación de una clase, en este caso de los criollos y de los que habían venido por medio de la corona, para buscar una explotación terrible, ¿no? De la tierra, de los indios y de los pobres, o sea, de todos. Una explotación terrible. Y eso es lo que se quería mantener. Esa sería la derecha, como ahora, ¿no? ¿Qué cosa es la derecha? Usted vea lo que ha hecho el señor Daniel Noboa, si es que hay algo que se podría subrayar y agradecer, es de presentar a una derecha como es. No, creo que eso es. Y habría que presentarse. Eso es lo que es. Una forma de un membretito, ¿no? Con un guambra imberbe, así se suele decir, ¿no? Que no acierta una, que llega en apariencia, inclusive hemos visto, ¿no? Chumado, con unas formas que sale al público en una entrevista pregrabada y ni siquiera es capaz de armar
un buen guión, ¿no? Es una vergüenza. Pero así, esta es la derecha. Una derecha que quiere mantenerse en unos privilegios. Ejemplo, una canciller como la que tenemos ahí. ¿Qué está defendiendo la canciller? ¿Cuáles son los grandes intereses que tendría que defender? El de los ecuatorianos. ¿De cuáles ecuatorianos? Esto me recuerda a una frase que dijo Abdalá Bucaram hace años, ¿no? Cuando estaba en la pelea política, ¿no?, de las elecciones contra Nebot. En este caso Nebot era, digamos, Abdalá Bucaram de izquierda, es de locura, de un populismo, qué cosa es. O sea, pero Abdalá Bucaram dijo una vez, esto no, porque el eslogan de Nebot era primero la gente. Entonces, como era un locuaz, Abdalá Bucaram, este tipo dijo esto, ¿no? O sea, primero los pobres, después esa gente. Sí, esto es. O sea, el Ecuador, esa gente. O sea, una gente que no trabaja, que vive de los impuestos de los que deberían gastarse en escuelas, en educación a los más pobres, se los deja a ellos en las propias empresas, como hemos visto. No se permite el desarrollo de la empresa pública para que haya espacio más para negocios privados. Y en esto hay que ser clarísimo, porque hay cosas en las que no pueden entrar los privados, como ya se ve en lo de la empresa de la energía eléctrica. Y eso ya, que lo digan los profesionales, que eso es mucho más claro, pero es absolutamente claro. ¿Cómo? O sea, es como la banca también, ¿no? Porque el precio del dinero, ¿a quién debe ayudar? En este caso deberíamos tener una banca pública, ¿no? Como la de la China, que es interesantísimo. Es una banca pública, que el dinero sea controlado por la banca y que haya una eficiencia en un uso técnico, se diría, ¿no?, de la banca. Pero, claro, porque no se puede permitir que los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, estemos como muñecos para servir y para dar ganancias a la banca. Y la banca muchas veces ni siquiera paga impuestos. Trabajamos como esclavos. Veían una empresa de unas personas muy queridas, varias empresas, ¿no? ¿Cuánto han dado de ganancia? En este caso, recuerdo que el Banco de Pichincha, ¿no? Pues $500,000. $500,000. O sea, lo que debían haber empleado. ¿Ya? Y eso es una banca particular. Todo esto, y ahí vemos, por ejemplo, si ya se quiere, la parte esta ya de la derecha y de la izquierda. Una parte que alguien tiene que hablar por nosotros, por decir así, por el pueblo, que se dice, ¿no? En comparación de Gabriel García Moreno con su estado confesional, donde, claro, imaginémonos ahí todos, ¿no?, el hecho y además es que era un estado corrupto. Lo que no se dice, ¿no?, la corrupción que está de lado y lado, ¿no? Porque eso es interesante. Cuando no se ayuda a la gente a que sea realmente libre, a que pueda tener unas condiciones de vida, a que se alimente, vamos a tener gente que robe, ¿no? Y no de estos ladrones, como hemos visto, de esta clase privilegiada que roban, para mi modo, y no solo para mi modo, sino que es un robo eso, lo que acabamos de ver de los bancos, ¿no? ¿Cuántos de esos, como les decía, de esos, sí, les cuento, y ustedes seguramente tienen muchos más ejemplos, millones, o sea, de una persona que trabaja todos los días y utiliza los servicios bancarios, ¿cuánta ganancia le ha dado al banco durante 20 años? ¿Cuánta ganancia? Y de esa ganancia, ¿cuánto ha ido a lo que viene a ser al desarrollo del pueblo, o todo ha ido a la ganancia de un privado? Y ahí tenemos absolutamente la derecha manteniendo esos privilegios. Usted es de derecha, pues es eso, que mantiene esos privilegios, mantiene a estos gorrones, se podría decir. Mientras que una política de izquierda va a estar por el lado del pueblo, de los intereses, ¿no? Vamos a manejar el Estado que beneficie a estos, pero sin que roben, ¿no? Cuando en esto que les cuento del hocico, en el hocico firma Cocado Sinclair, un tipo infame, que es el que ha
trabajado cuando estaba con Correa, yo recuerdo que hizo una crítica que la vuelvo a hacer a Correa y a todo lo que fue esto, ¿no? Pero el tipo salía con las mismas tonteras que ahora dicen, o sea, tratando de aparentar como si fuera un argumento cuando no lo es. Se trata simplemente de un tipo que es un enemigo, que está tratando de eclipsar lo más que puede y ese es su objetivo. Pero, claro, el caso está en que cómo se presenta, ¿no? Cómo se presenta esa realidad. ¿Es de beneficio para todos o es simplemente el camuflaje, una forma de mostrarse, ¿no? Hoy está defendiendo a uno, mañana a otro, no tiene una persona de principios, ¿no? Y luego lo enredan todo de tal manera que siempre van a buscar culpables en otros. Bueno, pero voy a ver un comentario. Gracias por esta mañana. Cierto, no me he fijado hoy día, es decir, esperemos que este día. El eslogan del desarrollo de la derecha se enfoca en el crecimiento económico sin considerar el bien común. Este enfoque aumenta las desigualdades al priorizar la desregulación y la reducción de impuestos para las oligarquías. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ya que nos recuerdan esto, nos vuelven a nuestro tema, ¿verdad? Del desarrollo. ¿Qué es lo que se entendería como desarrollo? Desarrollo. Ya no trabaje como trabajaba antes. ¿Recuerdan nuevamente hoy ha estado citado este señor Bucarán, ¿no? Que cómo ladraba, en su forma de hablar, y a la gente le gusta, ¿no? Esa forma de hablar, alzando la voz, no sé qué. Decía que, ni sé qué, el hambre de la gente. Entonces, ¿qué cosa sigue el desarrollo? Evitar ese esfuerzo. O sea, usted está trabajando con su lampita en el terreno. ¿El desarrollo qué significa? Que usted trabaje en el campo o que salga del campo ya. Si entendemos el desarrollo, para que no se canse mucho, compraremos un tractor. En el momento que digamos compraremos un tractor, cosa que sería lo más justo, ¿no? El desarrollar. Entonces ya inmediatamente aparece ahí una de las cosas que es una idea que ahora es muy importante, porque es la parte esta del uso de los combustibles fósiles. De hecho, todo el desarrollo esto va a comenzar con la famosa revolución industrial. Lo que antes hacía un artesano a mano, ahora lo hacemos con una máquina. Pero ¿y el artesano qué pasó? El artesano se convierte en un apéndice de la máquina. Antes el artesano era el que hacía. Con la instrucción de la máquina, pues es el que ayuda a que pase bien la trama, ¿no? Que da la lanzadera de un lado al otro. ¿Cuál es el desarrollo? ¿A qué cosa estamos llamando desarrollo? Estamos en nuestro Ecuador y de repente llegamos a un pueblo desarrollado. ¿Y qué encontramos? Mira, es que tenemos agua entubada, tenemos agua en la casa, tenemos edificios, tenemos un sistema de llevar a las personas por medio de, ya no tengo que caminar mucho. Ahora tengo un carro y tengo un tren, entonces vías de comunicación, todas las cosas que hacen más que yo no me canse mucho, ¿no? Y de repente encontramos al final, el desarrollo, ¿qué cosa sigue? Quedarse en casa y engordar, como vemos muchos, como quedamos muchos, es decir, después de no movernos. Así que eso es el desarrollo. ¿A qué cosa? Y esto está presentado, como nos dice nuestro amigo, como una parte de lo bueno que ofrece la derecha. Pero, ¿para quién? ¿Para la gente pobre realmente? No. Entonces aquí aparece que decide ser más. Por lo tanto, la educación es la puerta para el desarrollo. Entonces, vamos a ver. Yo tengo que educar, me educo para poder tener entonces acceso al carro, a todo lo que significa
los servicios básicos en una ciudad, a lo que hemos llamado desarrollo, ¿no? Imagínense, son solamente promesas y es una ilusión, porque un desarrollo real, sin que el ser humano logre su verdadera libertad, o sea, que pueda elegir, en realidad no sería tal desarrollo. Pero a mucha gente, y claro, estaría contenta con no hacer nada, no pasar solamente con cervezas, no, el desarrollo. Estamos en un país desarrollado y como en los europeos. Para nosotros nos cuesta mucho, aunque ahora, y ese es el problema que también está en Rusia, en la pelea esta, ¿no? El problema de las vacaciones. ¿Quién puso las vacaciones? ¿Cuándo comienzan a haber las vacaciones? Si todos tenemos que ir de vacaciones, así que todos, así como, porque antes las vacaciones, ¿quién iba de vacaciones? ¿Qué significaba cambiarse de un lugar a otro? Pues los ricos. Pero ahora, como todos estamos en un mundo desarrollado, también nosotros nos vamos de vacaciones, de un lugar a otro. Pero claro, ¿sabemos de qué cosas se trata todo esto? Sin que trabajo vamos a tener siempre. Y esto lo deberíamos cada uno de nosotros ser conscientes. ¿Qué trabajo vamos a hacer? O sea, vivir sin trabajar. O sea, ¿cómo vivir sin trabajar? Porque ahora tengo otras formas. Puedo dedicarme a explotar lo que es los medios de comunicación, las redes sociales, y me convierto en vendedor por las redes sociales. ¿Y qué producto vendo? Puedo vender algo como si estuviese en una tienda y voy a entregarle un pan por internet, o puedo diseño y comparto esto, hago un texto y envío eso a un periódico y me compran eso. Podría hacer un millón de cosas, ¿no? Pero claro, entonces, la idea de desarrollo, ¿qué cosa es lo que se nos está vendiendo como desarrollo? Y, en este caso, en los partidos de derecha, siempre van a estar convirtiéndola, ¿no? Como si, primeramente, ¿qué cosa es? O sea, no se entiende claramente qué cosa se vende por desarrollo. O sea, por ejemplo, sería, desarrollo, ¿quieres que tu ciudad tenga todas las necesidades cubiertas? ¿Cuánto va a costar vivir en esa ciudad? Ahora, ¿cómo vamos a conseguir que la gente tenga la capacidad para vivir en esa ciudad? De esto sí no se habla. Pero todo al final se vende solamente, como se suele decir, una burbuja, un humo, ¿no? Tenemos otro mensaje, gracias por estar con nosotros. Lo que sucede hoy, la falta de inversión en servicios públicos esenciales, afecta negativamente la calidad de vida de la población. Absolutamente de acuerdo. O sea, ¿quién es el que tendría que garantizar, en este caso, el desarrollo? O sea, el Estado. Que no es otra cosa, por si acaso, de los mismos ciudadanos que se organizan. No es otra cosa. Cuando lo que está pasando ahora, tenemos a un tipo que no proviene de ninguna organización de ciudadanos. Este señor quizás proviene de la asociación, de la Unión de los Empresarios, posiblemente. Pero los propios empresarios tienen que ser controlados. En lo que viene a ser, lo que era el comentario anterior que alguien nos puso sobre el bien común. Un bien que vaya donde nos pongamos de acuerdo todos, empresarios y no empresarios. Si no somos empresarios, somos consumidores. O trabajamos. Y si somos trabajadores, somos consumidores. Por eso es el hecho de estos líos que hay en economía, ¿no? Suben los impuestos, se vende menos. Bajan los impuestos, se vende más, ¿no? Entonces, ¿a quién le conviene esto? Y al no pensar, al quitarnos del esfuerzo, el famoso desarrollo, que vuelvo a decirlo, no se entiende, en los que hablan muchas veces la derecha, que solamente es una bola de humo,
Porque vuelvo a decirlo, no, si es que se trata de servicios públicos, en cada uno de nuestros pueblos nos organizamos y tenemos nuestros servicios públicos, pero no son, como decía ya, la idea absolutamente brillante que la recupera, que la presenta Adam Smith. No existe comida gratis. Todos tenemos que trabajar. Eso es un principio. O sea, y lo que se vende por desarrollo no significa que no haya comida gratis. O sea, todo lo que tenemos que usar hay que pagarlo. Y en el caso, ahora que se ve el capitalismo y el uso de los combustibles fósiles, ¿a quién les toca pagar el uso, por ejemplo, del carbón mineral o del petróleo o del gas? Ahora tenemos un problema enorme, que es el problema ecológico, que es necesario que lo afrontemos también. Entonces, al final, ¿de qué cosa hemos estado hablando cuando se hablaba de desarrollo? De el aprovecharnos de todo aquello que se consigue con el consumo de los combustibles fósiles. Todo lo que tengo aquí viene de combustibles fósiles, que ha creado un problema enorme que muchas veces ni siquiera somos capaces de comprenderlo. Un desarrollo absolutamente inhumano, diríamos así, porque se lo ha hecho sin el razonamiento propio del ser humano, que se caracteriza por eso, la razón, ¿no? Cuando yo utilizo una de las cosas que para estos aparatos, ¿no? Si yo utilizo el coltán, ¿de dónde viene el coltán? De un pueblo del África. ¿Y cómo vive ese pueblo del África? ¿Y qué es lo que han creado las grandes empresas que venden todos estos aparatos? Que yo tenga una comodidad. Antes tenía que escribir con pluma, con tinta, ¿no? O un bolígrafo más barato, ¿no? Y más práctico. Pero ahora tengo todas estas cosas. Pero para venir estas cosas, esto tiene coltán, que, si ustedes saben, hay pueblos, tanto Camerún como Sudán, de donde viene el coltán, ¿no? Donde están todos estos aparatitos. Y las grandes empresas lo que hacen inclusive, generan pleitos internos, matanzas internas. Así que para yo tener estas prestaciones de servicio, ¿cuánto mismo cuesta? Y yo estoy pagando por eso. Con los diamantes también es verdad. Y bueno, y con el petróleo, que es todo lo que estamos aquí. Entonces, la forma esta del desarrollo que se nos vende, muchas veces solamente es una bola de humo que está simplemente manteniendo a una élite privilegiada que vive de eso, que no trabaja. O lo único que está haciendo es este trabajo, porque también será trabajo, ¿no? Claro que es trabajo, imaginémonos cómo van a dominar. Esto es uno de los principios de la ecología moderna, ¿no? Porque para que haya una ecología, tiene que existir una autonomía económica de los pueblos. O sea, que los Estados Unidos y las grandes empresas norteamericanas, o las que sean, del país que sea, no intervenga en la política, van a intervenir, pero que la gente de un pueblo sea capaz de discernir lo que está en juego. Que no sean los que los muevan, ya sea por medio de la fuerza, de una guerra o de un conflicto, o por medio de la astucia, ¿no? O sea, aquí existe un jefe de tribu que es el que hay que sobornar, ¿no? Y ahí inmediatamente aparece ahí la corrupción, ¿no? Para mantener. En este caso, se nos olvida algunas veces a los que son católicos o a los que se dicen católicos, bueno, los que se dicen católicos dicen lo que quiera, tan lejos del evangelio y tan lejos del magisterio, ¿no? En este aspecto, habría que recordar a un gran papa, León XIII, ¿no? Cuando en la Rerum Novarum, que suelen nombrar algunas cosas, habla de la feroz avaricia. Yo creo que ahora no se ha escuchado hablar de la feroz avaricia de los que viven de lucro. Encontraremos y hablaremos, creo que, de muchas cosas más
en el siguiente encuentro. Hoy por ahora creo que debemos quedarnos con nuestra coladita morada y además ya se hace el tiempo. Esto suele suceder. Gracias por estar con nosotros, gracias por los comentarios, les agradecemos muchísimo. Continuaremos conversando de estos y de otras cosas más. Esto de desayunar con muchas personas es un privilegio, gracias a los medios contemporáneos de comunicación. Aunque el costo es enorme, pero es mejor utilizarlos en esto que para lo que muchas veces se utilizarán. Quisiéramos sugerirles una película para este fin de semana. Una película que, he de decir, no ha sido no ha tenido mucha publicidad por el tema y por el pueblo o los pueblos que va a afectar. Con un título ya en sí raro. O sea, Oliver's Dale, el título. En el mismo inglés existe otro título, The Debate, el debate, ¿no? Y por último se presentó como La Deuda, ¿no? En español. Pero en español hay otras cosas más, hay otros títulos más, ¿no? Pero dejémosle, o sea, La Deuda. Este es del 2015, es de un señor que se llama Bernie Elliott, este director, del 2015. Y es una película ambientada en el Perú y en Norteamérica, creo que es en Nueva York, una producción peruana, española y estadounidense. Y se trata de uno de los temas que necesitamos conversar, necesitamos enterarnos. O sea, sucede que la revolución industrial ha introducido en los países europeos una iniquidad, una injusticia terrible. Ha provocado muchísimos más pobres. Esto a su vez ocasiona una reacción de las clases más pobres, de las clases maltratadas, y se pretende ahí toda la teoría de Marx, de David Ricardo, de todos los padres de la economía contemporánea, inclusive, ¿no? Pero sobre todo Karl Marx, de Federico Engels, ¿no? Y presentan el socialismo, el comunismo, como respuesta a eso. Pero sucede que el comunismo comienza a expandirse a través en 1800 por Europa. Recordemos el manifiesto comunista, ¿no? Un espectro gira por Europa. El espectro del comunismo. Así comienza el manifiesto comunista. Pero, ¿qué sucede? Había una injusticia ahí en Europa, provocada por la introducción de los nuevos medios de producción y del capitalismo naciente, un capitalismo voraz, como lo dice León XIII. Pero el caso está que en América Latina tenemos una situación mucho más fuerte, porque un sistema, ¿no?, que se impuso aquí, un feudalismo, qué decir, de explotación, una satrapía, ¿no? Y claro, y aquí ya existía un proceso de injusticia. Entonces, ¿qué sucede? Hay un miedo porque estos pueblos marginales, estos pobres, van a continuar con lo que eran las protestas de los países, especialmente las protestas realizadas por los bolcheviques, el pueblo, en contra de los zares, ¿no?, que al final consiguen derrotarlos e implantar un gobierno del pueblo. Y también en la China y en otros países, todos ahí parece. ¿Y cuál es la reacción de los ricos en América Latina, ¿no? Pues la famosa reforma agraria. ¿Qué cosa significa? No estoy hablando de una forma de beneficio para los pobres, sino de una estrategia para detener el pensamiento que venía, digamos así, de rebote de estas partes. Entonces comienza una reforma agraria en el Perú. Esta película nos va a contar de la famosa reforma agraria, de lo que sucedió después de la reforma agraria en el Perú, que va a tener después la presencia de un
de un sendero luminoso y de otros grupos, ¿no? Pero en este caso, este autor no lo va a hacer desde este punto de vista histórico, no interesa, a nosotros sí que nos interesa y deberíamos preocuparnos por conocerlo, pero el caso está en que, ¿cómo se hace esa reforma agraria y qué hay detrás? Pues estos listillos, los terratenientes, han dado la tierra, lo hacen tan mal, que por eso después sucede lo que sucede, lo venden como bonos del Estado. O sea, el Estado tiene que comprar la tierra y dárselo a los pobres, a los que estaban explotando. Estos bonos, ¿qué hacen con los bonos? Pues se venden. Y entonces hay una empresa norteamericana que compra todos esos bonos y quiere beneficiarse, como siempre suele suceder. El Estado no tiene para pagar esos bonos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues empeña todo lo que es presupuesto de salud, de educación. Los otros exigen, ¿no? Pero además aparecen otras cosas, que esos sectores son llenos de minas, de materiales, de tierras raras. Entonces todo esto nos va a contar esta película. Como un anticipo, creo yo, para poder hablar de esta situación en la que muchos hemos vivido y vivimos. No sé si, señor director, estimado, podemos tener el tráiler. Vamos a poner el tráiler entonces de esta película, Oliver's Dales o La Deuda. ¿Por qué el precio es tan bajo, señor Campbell? Yo me crié en esa tierra. Tenemos más del 25% de la deuda agraria de Perú. Es impresionante. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Que Union Global no continuaría adquiriendo bonos? Como ministro de Finanzas, cometería un grave error si no tiene a punto lo que nos debe el miércoles a última hora. Clínicas y hospitales. ¿Es de dónde saldrá su dinero? ¿Y cuánto dolor tiene que aguantar una persona para que su condición sea considerada necesaria, doctor? Simplemente no tengo los medios para ayudar a su madre en estos momentos, María. Quiero que planifiques la salida inmediata de Perú. ¿Qué me estás diciendo? No he pasado los 2 últimos años trabajando día y noche para no ganar, Nathan. Y ahora íbamos a por Carabedo. Para que mi proyecto tenga éxito es cierto que necesito su tierra, pero también los necesito a ustedes. ¿Por qué aquí, señor Carabedo? Porque ustedes tienen una cosa que escasea, señor Gamarra. Yo nunca voy a vender. Necesito el dinero y no puedo esperar. Merezco cerrar este trato. No más de una semana. Quiere los bonos de mi padre. Quiero esas tierras. ¿Cómo se llama el que se le resiste? Lo que pasa es que tiene razón. Por culpa de esto, la gente va a sufrir. Cualquier deuda se debe pagar. Bien, adelante pues. Lo acabaré yo solo. Lo más importante ahora es llevar a tu hijo a un centro médico en Lima. ¿A cambio de qué?